escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 19 de junio del año 2025. Vamos a iniciar rápidamente con la información. Si te gusta este programa, es buen momento para darle me gusta, compartir, comentar y suscribirte al canal. Conviértete en suscriptor premium. Comenzamos con noticias del día de hoy. Mundo, en la actualidad se han invertido los valores. La vida humana, nos dicen los gobiernos, no vale más que la de una tortuga. En algunos países, para quienes destruyen un huevo de tortuga en la playa, hay multas de miles de dólares y 1 año de prisión. Destruir el huevo de un águila son 2 años de prisión y multas hasta por $250.000. Mientras tanto, Morena te dice que despenalizar matar niños es un avance en derechos humanos. Que no te engañen. 39 policías han sido asesinados en 9 meses de narcoguerra en Sinaloa. Veracruz, hallan una refinería ilegal donde se producía daísal. Refina más que 2 bocas de López Obrador. Tenían miles de litros de combustible. Nuevo León, delincuente roba 300 pares de tenis nuevos de marca en Guadalupe. Hospitalizan al cantante Alberto Vázquez, le han puesto un catéter. Michoacán, detienen 6 generados de violencia. Desmantelan otro narcolaboratorio en Huitzilac, Morelos. Durante el régimen de López Obrador se negó de forma vil la producción de drogas en México. Estado de México, padres de familia acusan que la directora de una primaria pidió dinero prestado a la mafia para arreglar la escuela. Ahora teme ser asesinada, esto en Texcoco. Recordar que ahora es gobernadora Delfina Gómez, quien también fue señalada de corrupción cuando fue directora de una primaria. Puebla, detienen a un tercer implicado en el asesinato del alcalde Juan Manuel Centeno, candidato a alcalde. Se trata del Calucha en Oaxaca. Estados Unidos, Donald Trump aprobó planes de ataque contra Irán a la espera de una orden final. Trump reclama a la Reserva Federal por no bajar las tasas de interés pese a descender la inflación generada por Biden para financiar 2 guerras. Cayó el plafón de una tienda Chedraui, varios lesionados y desalojados 18 de junio. Israel, Estados Unidos evacúa personal no esencial de su embajada en Jerusalén. Rusia, gobierno dice que sus relaciones con Alemania se perderán o verán severamente deterioradas si Alemania da misiles Taurus a Ucrania. Irán, pierde conexión con Internet tras ataques de Israel por la tarde. Se reúne Consejo de Seguridad de la ONU por conflicto de Israel e Irán. Misil iraní impacta en el mayor hospital de Tel Aviv en el sur de Israel. Es una desgracia. Estados Unidos, sanciona a 5 laídes del cártel Jalisco Nueva Generación por tráfico de drogas. Estados Unidos, aprueban un nuevo tratamiento contra el VIH. Tendría un millonario costo, $25.000. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa.
Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Momento de continuar. Bueno, pues ahora tenemos aquí algunos titulares que también tienen que ver con el mundo deportivo. Y es que, bueno, el mundo deportivo, que no es precisamente el fuerte de este programa, tiene también conexiones con la política. Pues el futbolista que voy a mencionar participó activamente a favor de la campaña presidencial del progresista Emmanuel Macron, o mejor dicho, del globalista Emmanuel Macron, contra el candidato conservador, la candidata conservadora de Francia, Marine Le Pen. El futbolista francés, pero de origen africano y de raza negra, Kylian Mbappé, es hospitalizado por gastroenteritis aguda. La gastroenteritis es una inflamación del estómago y de los intestinos que causa principalmente diarrea y vómitos severos. Es ocasionada por lo general por haber consumido alimentos contaminados o comer probablemente con falta de higiene. Se ha dicho que este futbolista, Mbappé, que obviamente sostiene, impulsa una agenda ultraprogresista, tendría una relación sentimental con otro hombre. En este caso se trataría de un transexual. Él actualmente está en un equipo de fútbol muy importante de España. El supuesto amante sería un hombre que se hace llamar Inés Rau, modelo transgénero, que ha sido relacionado en varias ocasiones sentimentalmente con Kylian Mbappé. Después de que fueran vistos en varias ocasiones, incluyendo una participación en el Festival de Cine de Cannes y en un yate privado. Inés Rau es conocido por ser la, entre comillas, primera mujer transgénero en protagonizar una portada de la revista Playboy. Lo cual nos deja ver entonces que, pues la revista, propiedad del judío ateo Hugh Hefner, que también vende ropa interior para hombres, es pues también apoyante, es también copartícipe de la agenda LGBT. Sobre la narcoelección judicial, el mayor fraude electoral que se haya visto pues en la historia de México y probablemente del mundo, con el cual López Obrador pretende desaparecer la democracia y la justicia, eliminar el acceso a la justicia, pues se revela que el agresor sexual Héctor Ulises Ordueña fue seleccionado por Morena para ser juez y ha sido uno de los candidatos más votados. Esto en el estado de Veracruz. Por tanto, las organizaciones no gubernamentales como Reinserta y World Vision rechazan completamente el nombramiento como juez de este personaje. En Sonora, ataque armado deja sin vida a un policía municipal, esto en Villa del Sol. Noticia del 17 de junio, pero que se está viralizando el día de hoy. En Israel, explota una bomba en la residencia oficial del embajador de Noruega en Israel. Falleció un niño en el estado de Michoacán. Esta es una noticia muy trágica. Se suma a la larga lista de niños asesinados por el crimen organizado. Resulta ser que ahí, en el estado de Michoacán, pues se registró una intensa balacera entre el cártel Jalisco Nueva Generación y policías, y una de las balas perdidas alcanza un coche en el que venía este menor de edad junto con su madre. El niño ha perdido la vida y se suma a la larga lista de niños que han muerto, que han sido asesinados por actividades de los cárteles de la droga, que debemos de recordar. Sostuvieron un pacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la alianza criminal de abrazos no balazos, en la alianza de Juntos Haremos Historia,
para llegar a la presidencia de México. Este es el resultado. En San Luis Potosí, líderes religiosos católicos piden que se cancele el concierto del satanista Marilyn Manson, quien debe su nombre a dos esclavos MK Ultra, a la actriz ligada a la mafia judía Marilyn Monroe y al asesino serial Charles Manson. El gobernador de Morena, Partido Verde Morena, apoya el satanismo y dice que si se le permitiera a la iglesia prohibir este concierto satánico, que además es apoyado por muchos católicos en San Luis Potosí, frenarlo, dice que sería como si hubiera regresado la Santa Inquisición. Por lo cual, pues no planean suspender este concierto de un cantante que, como la mayoría de los satanistas, se declara oficialmente ateo. En el estado de Chihuahua hallan una cabeza humana y brazos, también armas largas, sobre la carretera Aldama-Ojinaga, reporta el periódico El Heraldo de Chihuahua. En el Estado de México detienen un hombre con una camioneta que transportaba más de 2,000 litros de gasolina. Es un hombre con obesidad, moreno, cabeza medio rapada, que por cierto es un corte muy común últimamente. Pero pues lo impresionante es cómo antes de la llegada de Donald Trump, con López Obrador, con Claudia Sheinbaum, se permitía total libertad a los criminales para robarse el combustible, para ordeñar los ductos de Pemex. Y ahora con la llegada de Donald Trump, como una forma de ir debilitando las fuentes financieras de los cárteles de la droga, pues exige que se suspenda todo esto. Exige que se detengan el combustible robado, que ahora sabemos que en alianza Morena con el cártel Jalisco Nueva Generación traficaban a estados de los Estados Unidos, de la Unión Americana, como Utah y Texas, y posteriormente lo traficaban hasta países como Japón, Turquía, África, India. En Jalisco, una mujer es balaceada tras llevar a su hijo a la escuela, esto en Zapopan. En Michoacán privan de la vida a Martín Peña, director de Seguridad Pública de Tocumbo, una más de las víctimas del crimen organizado de funcionarios públicos. Pero ahí tienen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su visita del G7, diciendo que va a organizar otra cumbre del G7 para darle clases al mundo de cómo se debe de pacificar un país. Que ella va a dar clases al mundo, a Donald Trump y a Europa, a los líderes de Europa, cómo se va a pacificar el país. Qué pena, ¿no? Qué pena escuchar a la presidente de México, pretendida presidente de México, hablando de lo que no conoce, hablando de lo que no puede presumir. En Guanajuato hallan una nueva fosa clandestina. Al parecer han identificado el cuerpo de Felicia Ramírez. Esto en León, Guanajuato. Otra fosa clandestina donde se encuentran activistas sociales privados de la vida. En Sinaloa hallan un cuerpo con impactos de arma de fuego y un narcomensaje. Esto en el campo El 10, reporta El Sol de Sinaloa. En el estado de Puebla cayó una avioneta en el municipio conocido como Huejotzingo. En Chihuahua recuerdan la memoria de 2 sacerdotes jesuitas que fueron asesinados por miembros de los grupos criminales de la droga en Cerocahui durante el gobierno de López Obrador. En su momento, pues el presidente intentó restarle importancia a esta crueldad. También hay que recordar que en su momento, pues López Obrador hizo un comentario muy interesante sobre el Papa Francisco. Cuando vivía el Papa Francisco, insistía López Obrador que no iba a haber ninguna respuesta, ninguna movilización por parte del pueblo de México ante estas tragedias, porque estaba en el papado, como el vicario de Cristo, el Papa Francisco. López Obrador insistía que si no fuera por eso, tendría severos problemas con el pueblo católico mexicano. Una serie de declaraciones que pues nos hablan de una compleja relación entre el Papa Francisco, que nunca quiso confrontarse con los poderes
pues con los poderes anticristianos de la tierra, como es un líder de la masonería como López Obrador. El huracán Eric derrumbó el monumento al pez vela en Puerto Escondido. En Sinaloa, hallan otro cuerpo sin vida sobre la carretera México 15 en el norte de Culiacán en el kilómetro número 24. Reportan nuevas balaceras y quema de autos en Zitácuaro, Michoacán. En Rusia, internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó involucrarse militarmente a favor de Irán contra Israel. Declaró que Irán no ha pedido asistencia militar de Rusia. Rusia vende equipos antimisiles a Irán S-300. Rusia pidió a los Estados Unidos no involucrarse militarmente en el conflicto por Israel. No obstante, Estados Unidos dijo ayer, el gobierno de Estados Unidos, ayer 18 de junio, que todo está listo para realizar un ataque, pero que estarían esperando una orden final. En el Estado de México, se registró una balacera en Coyotepec, Estado de México. Se enfrentaron a balazos operadores de varias grúas. Esto lo reportó el periódico Milenio durante la tarde. El narcoestado mexicano, pues localizan otro narcotúnel en la ciudad de Tijuana, Baja California, que era utilizado para transportar drogas, traficarlas ilegalmente a territorio estadounidense. Una explosión que alumbró pues los cielos. Explotó un cohete de la empresa SpaceX de Elon Musk, esto en Brownsville, Texas. Lo asombroso es que la explosión fue tan grande que pudo verse desde Matamoros, Tamaulipas, la enorme explosión. Aparentemente no hay lesionados. En Chihuahua, escapó una víctima de secuestro y explotación. Dice que hay varias personas retenidas contra su voluntad en el desierto de Ojinaga. Una mujer acusa al cantante Alejandro Sanz, cantante español, de abuso. Se trata de Ivette Playa. Dice que cuando tenía 15 años, Alejandro Sanz abusó de ella, que comenzó a comunicarse con ella a través de redes sociales. El cantante español dijo lo siguiente, le comentó: Ivette, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. Alejandro Sanz dice que probablemente la acusación surge después de que él se negó a invertir en los negocios de ella. El cantante español es reconocido por su relación con la cantante practicante de brujería yoruba Shakira, una cantante colombiana que todo el mundo conoce. Protesta personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa por la violación de sus derechos laborales. Denuncian que no son lo suficientemente, pues no tienen una remuneración digna, se les obliga a trabajar en exceso y sobre todo en condiciones de alta inseguridad por la guerra entre narcos. En Nuevo León catean 6 locales en el centro de Monterrey. El cateo también, otros cateos, se llevaron a cabo en Nuevo León, particularmente en un rancho, donde se supone que habrían sido secuestrados los Juniors de Monterrey, que se nos dijo que aparecieron, pero que habían desaparecido sobre un tramo carretero, pues fue porque fueron privados ilegalmente de su libertad. Esta clase de temas también se pretenden ya sepultar en el olvido. En Guanajuato, dejan el cadáver de un joven dentro de un ataúd afuera de una casa, esto también en la ciudad de León. Falleció el presidente del Citatir, Patricio Flores Sandoval, a sus 74 años de edad, líder sindical de los actores de cine y televisión. Televisa compartió un moño negro en su transmisión en vivo a modo de luto. Chiapas, abandonados por Morena, más de 50 municipios por el paso intenso del huracán Eric. Algunas de las escuelas han suspendido clases en el estado de Chiapas. En Guerrero, pobladores realizaron compras de pánico ante la presencia del huracán. Pues está muy reciente lo que sufrieron con el huracán Otis y cómo es que de pronto desapareció la comida. Entonces por eso hay algunos acaparadores. Los pescadores por su parte resguardaron sus embarcaciones. En Nuevo León se ve otra vez fauna salvaje. Esta vez se trata de un oso deambulando por las calles de Juárez. Explotó una casa en Eje Central Lázaro Cárdenas en la Gustavo Madero, Ciudad de México. Por $10,000 millones vendieron su participación en Los Ángeles Lakers, la familia que pues era el accionista
eran los accionistas mayoritarios de ese equipo. Vamos a una pausa y continuamos. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Pues momento de continuar. El día de hoy, con justificada razón, el periódico Reforma destaca esta noticia bastante escandalosa sobre que los delincuentes ya hasta tienen la capacidad de refinar. Porque además desmitifica mucho, ¿no? Todo lo que se nos ha dicho, que es algo así como ciencias ocultas, como algo muy difícil poner una refinería a funcionar. Creo que en México, a riesgo de que alguien tenga una mejor opinión, la construcción de las refinerías únicamente se hace por el gobierno, y eso incluye obviamente la Olmeca de López Obrador, pero también otra que hizo Calderón por el estado de Hidalgo. Creo que se han construido únicamente para desviar recursos, porque no es normal que todavía sigan diciendo que están en pruebas, que van a revisar. Bueno, pues hasta la burla que le han hecho algunos comunicadores a la refinería de Dos Bocas, Tabasco, es decir, vean, pues a lo mejor y hasta deberíamos de apoyar a estos narcotraficantes porque refina más que la refinería Olmeca. Hoy eso es lo que tiene el periódico Reforma en su portada, porque sí, ciertamente es algo insólito, es algo extremadamente escandaloso. Roban petróleo y hasta refinan, tiene el periódico Reforma el día de hoy. Indagan a personal de Pemex y proveedores de la empresa. Decomisan equipos y 500,000 litros de combustible en Coatzacoalcos, Veracruz. Es una nota impresionante, ¿no? Cómo es que los narcotraficantes sí tienen la capacidad para refinar. Digo, no sabemos la calidad, si cumplen algún estándar de calidad en su producción, pero es asombroso, ¿no? Elementos federales detectaron y aseguraron una refinería clandestina con 500,000 litros de crudo de procedencia ilícita en Coatzacoalcos, Veracruz. En la operación participó personal especializado que conoce de estos procesos y concluyeron que la investigación se debe extender a personal de Pemex y proveedores de la empresa, o sea, gente que ha sido contratada por Morena, funcionarios de Morena, también militares. Derivado de las labores de inteligencia, de campo y vuelo, de reconocimiento, se identificó una operación clandestina ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, que obviamente esta refinería, pequeña refinería, es bastante notoria, como para que el gobernador Cuitlagua García de Morena no lo supiera, ¿verdad? Es un cómplice más. Para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites también. También combustóleo ligero, que es otro combustible que se utilizan en ciertas máquinas. Más o menos así es descueto el comunicado, o lo más importante del comunicado del secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch. Pero es asombroso que los narcotraficantes tengan esa capacidad. Hablan un poco del huracán, intensifican ataques, bombardean un hospital, esto obviamente en Israel, y un ataque de Irán en Tel Aviv.
que ya lo hemos comentado. Exhibe Estados Unidos reinado de terror del cártel Jalisco Nueva Generación. Tras calificar las actividades del cártel Jalisco Nueva Generación como reinado de terror, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones económicas contra 5 importantes líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, incluido obviamente a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. También contra, pues otro, yo creo que aquí hubo un error porque es Nemesio y le pusieron Rubén Oceguera. Bueno, el Departamento del Tesoro pues le ha impuesto sanciones económicas a una lista importante de estas empresas. Es un emporio criminal que tiene la producción de drogas, narcolaboratorios, controlan el puerto de Manzanillo, practican la tortura, todo lo que negaba López Obrador que ocurriera en México, ¿se acuerdan, no? Cuando decía con todo cinismo López Obrador que en México no hay asesinatos, que en México no hay violación de derechos humanos. ¿Se acuerdan cómo se burlaba de nosotros ese tirano torturador que ahora tiene mucho miedo de ser detenido? Ahí están las masacres. En México no hay masacres. En México no se persigue a nadie, no se reprime a nadie. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. No combatir el crimen organizado, permitir que los criminales violen derechos humanos, ¿qué cree? También es violación cometida por el Estado, por un Estado cómplice. Bueno, pues el gobierno de Donald Trump también habla de feminicidios, de esclavitud de migrantes ilegales, tráfico ilegal de migrantes ilegales, reclutamiento forzado, como fue en el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Allá se habla duro y fuerte, ¿no?, de lo que realmente está ocurriendo en México. Me parece que es una buena portada del periódico Reforma. 5. Vamos con nuestra siguiente nota, nuestra siguiente portada. El periódico El Universal, bueno, pues el día de hoy el periódico El Universal, igualmente por ser oportuno, por ser un hecho de probada relevancia, pues nos habla de el enorme problema del huracán Eric. Nos dice, Irán amenaza, nunca vamos a rendirnos. Donald Trump afirma que no ha tomado una decisión para involucrarse directamente en el conflicto israelí-iraní. Litio MX, empresa fantasma sin inversión ni proyectos. Esa es la nota importante, la nota dura del periódico El Universal. A 3 años de su creación, apenas se le han destinado 31 millones de pesos para pagar salarios. Expertos indican que tan solo en exploración se requieren 300 mil millones de pesos. Pero ¿saben quién dirige Litio MX? Pues un familiar de la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, la que ha dado por buena la narcoelección judicial. Sí, ese es el grado de complicidades que existen en el gobierno. Esta es una nota de Antonio López. Ya politizaron la Corte, Partido Acción Nacional buscará una contrarreforma. Adelanta que su partido impulsará una propuesta para pausar la segunda parte de la narcoelección judicial prevista para 2027. Porque eso es muy importante, hay que decirlo también. O sea, en esta primera parte se cambiaron unos jueces. Pues como fue totalmente desastrosa, ahora el Partido Acción Nacional tiene elementos, la oposición debería de tener elementos para frenar la segunda parte, que sería ya cambiar totalmente todo el poder judicial. En esta primera parte sí se ha perdido muchísimo. O sea, la primera parte es un golpe terrible, es como si nos estuvieran clavando contra la pared, porque realmente pues acaban de tomar el máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero vienen también otro cambio de otros jueces, porque son tantos que obviamente no se podían hacer en una sola narcoelección. Como esto fue un desastre en el que no participaron más del 10% de la población con aptitud de votar, pues debería de suspenderse otra narcoelección judicial que tiene por único objetivo proteger criminales por parte de Morena.
Diario de Yucatán dice: puerta a más fraudes. Ciberdelincuentes roban datos de más de 15,000 cuentas de Insejupi. La información se vende a través de Telegram. Esto lo hemos visto en muchas otras ocasiones, que roban una base de datos y la cuelgan ahí en Telegram. Trump eleva la presión. Actitud ambigua pero amenazante ante crisis bélica. Yo creo que Trump no va a permitir que Estados Unidos ingrese en un conflicto mundial porque siempre su política ha sido pacifista. Tasas a remesas restauran millones. Tasas a remesas restarán millones de dólares de lo que ingresaba a México a través de las narcorremesas. Recuérdese que Donald Trump ha conseguido imponer un arancel del 3.5% contra las remesas que se envían a México. No todas son narcorremesas, pero yo les digo narcorremesas porque el volumen más fuerte viene precisamente de los cárteles de la droga, que lavan dinero de las drogas que venden en los Estados Unidos a través de envíos y prestanombres. Envíos informales aumentarían para evitar el impuesto. Envíos informales, o sea, envíos por otros canales que no son precisamente donde se descuenta esa cantidad. El Sol de México dice: una ventana a la vida de las mujeres en México, las 1001 novias mexicanas a través de la historia. La exposición está siendo en el Museo de Ídolos del Esto. Reúne fotografías, objetos, también documentos que hablan, pues supongo, de las bodas más importantes de la historia de México. Me imagino que ha de haber bodas muy, muy importantes. Incluso tengo entendido que varios aristócratas se casaron en México. El periódico El Sol de México dice: alerta por el huracán y porque hay saqueos a tiendas como Electra. Bueno, pues el que aparece en la fotografía es un Electra. Trump: nadie sabe lo que voy a hacer, dice. Que todo el mundo anda especulando sobre lo que él quiere hacer, sobre él lo que va a hacer, pero que nadie lo sabe a ciencia cierta. El presidente Donald Trump mantiene el mundo en vilo, sin respuestas respecto a si Estados Unidos pues se unirá a los bombardeos del Estado de Israel contra el Estado musulmán chiita de Irán. Aunque medios afirman que Donald Trump ya firmó planes para un ataque, las declaraciones de Trump se negó a decir si había tomado una decisión. Puede que lo haga, puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer, declaró. Sin embargo, el periódico The Wall Street Journal informó que el mandatario habría dicho a sus asesores de alto nivel que aprueba los planes de ataque contra Irán, pero que estaba a la espera de dar una orden final. Pues lo que yo ya he resumido desde el inicio de este programa, básicamente, ¿no? México ha cumplido, dice Marcelo Ebrard, en la lucha contra el fentanilo y la migración. Sabemos que no es así. Excelsior: hallan y desarman una narcorrefinería, una instalación sin permisos ni medidas de seguridad. Producía diésel, aceites, solventes y otro tipo de hidrocarburos. Se decomisaron más de 500,000 litros de petróleo. Para que vean, o sea, cómo es que no es algo tan difícil, no es algo tan complejo. Nos han estado mintiendo. Simplemente nos han estado mintiendo para seguir robando dinero ahí en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, diciendo que no fue suficiente con lo primero que se les dio. ¿Se acuerdan cuál era el presupuesto? Luego lo duplicaron y a la fecha no refina y siguen pidiendo dinero. Mejor los narcotraficantes son capaces de refinar. Próxima parada: más baterías. Transformarse hacia la electromovilidad es el reto que tiene el Metrobús, que hoy cumple 20 años de operar en la Ciudad de México. Nos reinventamos para ser mejores, dice el Banco Multiva. Bueno, pues el Banco Multiva es propiedad de los Vázquez Raña. Es obvio que le iban a meter una publicidad en su propio periódico. Irán le responde a Estados Unidos: nunca nos rendiremos. Bueno, pues es la soberbia del pueblo iraní, mejor dicho, del gobierno, que no representa propiamente al pueblo iraní, porque el pueblo iraní es persa, nunca fue islámico, nunca fue árabe. El periódico La Prensa: reparten caos.
Por casi 7 horas, repartidores por aplicación hicieron bloqueos escalonados en Reforma, Circuito Interior y Periférico Sur, así colapsando la ciudad. Demanda sector empresarial reforzar la seguridad del Arco Norte y Circuito Exterior Mexiquense, que constantemente, pues, ya saben que se volcan pipas, hay accidentes o asaltos. Desplegarán 7,000 elementos de la Policía Capitalina en 1,020 cuadrantes para el programa Ciudad Segura. Detienen y destituyen a efectivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por matar a un perro en el municipio de Ecatepec. Y se supone que es un agente del Ministerio Público, va y le descarga su pistola de cargo a un animal, a un indefenso animal en la calle. El periódico El Debate: radiografía de la tuberculosis en Sinaloa, se registran 819 nuevos casos. Cuitlagua González, secretario de Salud, informa que Culiacán tiene el mayor número de enfermos con 308. Sergio Torres, con una trayectoria política constante de adaptación. Eric se intensifica a categoría 4, pero ya disminuyó. O sea, esto era la portada, pero realmente ya disminuyó su intensidad. Sí ha habido se han registrado, mejor dicho, muchas lluvias con intensidades moderadas. Milenio: basura espacial de Elon Musk llega a México y le explotó otro cohete. Restos del propulsor de un cohete malogrado de la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, se esparcieron en las inmediaciones de Playa Bagdad, cerca de la frontera con Tamaulipas, con la leyenda de no manipular porque contiene fósforo. Es altamente inflamable y puede causar quemaduras graves. Bueno, pues ¿cómo será el fósforo que aunque tú le arrojaras agua no se apaga? En tanto anoche, y lo que nos recuerda, ¿no? No dejaré de recordarlo ni de decirlo, porque es recordar a las víctimas de los aliados. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Dresde fue atacada por órdenes del masón Winston Churchill y del presidente Roosevelt con bombas de fósforo, que es inútil arrojarle agua, tierra o utilizar un extintor cuando algo se prende con fósforo. El fósforo es capaz de liberar una importante energía calorífica, capaz de derretir metales pesados. Es una cosa muy interesante, muy trágica lo que le pasó a la ciudad de Dresde, donde murieron más de 500,000 personas quemadas vivas durante la Segunda Guerra Mundial, pese a que la ciudad era una ciudad pacífica, era una ciudad abierta, no tenía objetivos militares. Bueno, pues ahora lo relaciono con esto, ¿no? Cayeron pedazos de un propulsor. La noche, la nave Starship 36, la Starship 36 de la compañía SpaceX explotó antes de que se hiciera su lanzamiento de prueba. Bueno, pues son fallas, ¿no? Lo hemos visto que esto de la actividad o de la investigación aeroespacial no es algo fácil. Hubo muchas tragedias, hubo muchos accidentes en el pasado y pues ahora están revisando detenidamente qué es lo que pudo haber fallado en este intento, ¿no? De trasladar el cohete. Claudia Sheinbaum planteó a Donald Trump un acuerdo en comercio y en migración, así como también en seguridad conjunta. ¿No que no? No que no quería combatir a los cárteles de la droga, pues es que realmente la tiene contra la pared. Y afortunadamente es una buena noticia para nosotros que las presiones de los aranceles están disminuyendo el poder de ciertas mafias que habían estado campantes durante la mala administración de Joe Biden. El periódico AM del Guanajuato dice: descartan en feria charlas millonarias, buscan nuevas formas de inspirar, afirma Héctor Rodríguez Velázquez, y la realización de conciertos están en verse, depende del apoyo que reciban por parte del gobierno y la transparencia que puedan dar. Pide el Partido Acción Nacional consultar las uniones. Fíjese cómo rotula con el arco iris la palabra derechos el periódico AM. Ya les había dicho que el periódico AM de Guanajuato se nota que tiene capital globalista, que tiene capital LGBT. Bueno, el Partido Acción Nacional se ha convertido en un objeto de ataques también por parte del periódico AM, porque obviamente el Partido Acción Nacional de Guanajuato se ha opuesto a la legalización del aborto y también se ha opuesto a esta clase de uniones.
para no cargar directamente con pues la responsabilidad de rechazar esto, el Partido Acción Nacional de una forma muy inteligente dice, pues consulten al pueblo de Guanajuato, que saben que es un pueblo católico. Consulten al pueblo de Guanajuato a ver si ellos quieren que se impongan estas uniones homosexuales. Y saben que no, saben que ganará el rechazo. Asegura el diputado Jorge Espadas que para las bodas, entre comillas, igualitarias, eso no es una boda, para los gaimonios, se necesita una consulta específica con la comunidad de discapacitados. El órgano oficial de propaganda de Morena, La Jornada, que ha recibido más de 3 billones, o sea, 3 billones de pesos sustraídos por Sheinbaum, por López Obrador, pues dice lo siguiente, es el órgano oficial de mentiras. Difunde discurso en cita del G7, comercio justo, base de la paz, plantea Sheinbaum. O sea, yo creo que piensa el periódico La Jornada que nosotros estamos en la luna y que no vimos cómo fue el fracaso de su participación en dicha cumbre, donde no figuró absolutamente nada. Antier, la última de más de 10 mesas iniciadas el 22 de abril. El programa anterior, precisamente por eso lo he titulado, lo he rotulado como Sheinbaum en el G7, fuera de lugar, porque no propuso nada inteligente, porque no logró ningún acuerdo a favor de México, porque ella no forma parte propiamente, o nuestro país no se puede codear, vamos a decir, estrictamente con esas potencias. Digamos que estamos cercanos, ¿no? No por Sheinbaum, sino porque México es un país grande con muchos recursos, pero obviamente que en escala de importancia todavía Brasil es más importante económicamente que México. Antier, la última de las 10 mesas iniciadas el 22 de abril, concluye con avances, dice entre comillas, el diálogo en gobernación con colectivos de buscadores. Resaltan, la voluntad política de las autoridades a fin de incorporar la experiencia de las familias en la reforma para buscar desaparecidos. Pero hay que recordar que fue el gobierno de López Obrador quien intentó desaparecer el registro de personas desaparecidas, y particularmente a mí me sorprendió que quisiera desaparecer las personas, o sea, el registro de las personas desaparecidas durante el gobierno de Echeverría. Yo digo que eso confirma en gran medida mi teoría sobre que López Obrador es su sucesor. Arrecia Irán e Israel sus bombardeos, las detonaciones en Jerusalén las más intensas desde el inicio de las hostilidades. El Informador, bueno, pues atasco en Manzanillo, prolonga crisis en mercancías, el retraso en la aduana, aumenta hasta 30% el costo de la operación de importadores y transportistas, prevén que en un mes se resuelva el problema. No se va a resolver el problema porque Donald Trump ya está denunciando que ese puerto, el puerto de Manzanillo, está completamente controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y nos presenta 3 fotografías, una es del Ayatollah Ali Khamenei, el líder supremo de la Revolución Islámica del Irán, el presidente más poderoso del mundo, el presidente Donald Trump, y Benjamín Netanyahu, el que inició el ataque sin la autorización de Trump. Cita declaraciones, por ejemplo, de Ali, dice: son declaraciones amenazantes y absurdas las de Trump. La nación iraní no es una nación que se rinda. Los estadounidenses deben de saber que cualquier participación militar resultará en daños irreparables para ellos. Y Donald Trump dice: yo podría hacerlo, o podría no hacerlo, es decir, un ataque contra Irán. Nadie sabe lo que voy a hacer. La próxima semana va a ser muy importante. Le deseo buena suerte, le dice Ali Khamenei. Y luego Benjamín Netanyahu dice: estamos atacando al régimen de los ayatolás con una fuerza tremenda. En instalaciones nucleares, misiles, centros de mando, Israel cobrará el precio completo a los tiranos responsables del ataque al hospital. Netanyahu capitaliza para sus ataques lo que hicieron con el hospital del sur de Tel Aviv, que fue alcanzado lamentablemente por un misil iraní. Irán responde a Donald Trump: no nos rendiremos, afirma que Estados Unidos sufriría daños irreparables. Un misil impactó en un hospital importante del sur de Israel. El principal hospital del sur de Israel sufrió anoche
un impacto directo de un misil iraní, que dejó lamentablemente 40 personas heridas y causó múltiples daños extensos, según información del centro médico al cierre de la edición. Estados Unidos bloquea bienes y señala como terrorista al Mencho y a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento del Tesoro sancionó ayer con el bloqueo de bienes, cuentas bancarias que tienen 5 altos mandos del cártel Jalisco, entre ellos Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, o sea, también se llama Rubén, y en el periódico Reforma pues nada más le pusieron Rubén, por su participación en el tráfico de fentanilo y otros actos de violencia. El reinado de terror del cártel Jalisco Nueva Generación en México y su tráfico de fentanilo a los Estados Unidos ha destruido innumerables vidas inocentes, denunció el gobierno de Donald Trump a través de su secretario del Tesoro, Scott Bessent. Señala al Mencho como el líder de la organización criminal más importante de México. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado ofrecen hasta 15 millones de dólares a cambio de información o la detención de este sujeto. O sea que es mayor el monto que están ofreciendo por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que por los miembros del cártel de Sinaloa. También acusan a Ricardo Ruiz, conocido como el R, otro de los líderes del grupo criminal, de llevar a cabo ataques mortales contra agentes de la policía y por el feminicidio de una modelo venezolana. Además, es el principal sospechoso del asesinato de quien habría sido pareja sentimental de la influencer Valeria Márquez, quien fue ejecutada mientras transmitía un en vivo, creo que en TikTok, en su establecimiento conocido como Blossom The Beauty of Lounge en TikTok. El homicidio de Márquez, quien era una mujer de 23 años de edad, causó conmoción internacional, ya que en el momento del ataque en Zapopan, su transmisión contaba con más de 15,000 espectadores. La Fiscalía de Jalisco investiga el incidente como un feminicidio. Estados Unidos incluyó en la lista a Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro. Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro, yerno del Mencho, y se señala como su posible sucesor. También a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, que sería el responsable del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, que el fiscal Alejandro Gertz Manero y Claudia Sheinbaum se dedicaron a negar. Conocido por dirigir las estrategias de reclutamiento masivo y por la fuerza de civiles mexicanos, así como también estaría investigándose a Audías Flores Silva, alias El Jardinero, acusado de controlar los laboratorios clandestinos de metanfetaminas. La recompensa por información sobre Flores Silva es hasta de $5 millones. El embajador de los Estados Unidos en la Ciudad de México, Ronald Johnson, pues celebró la noticia. Dice, los cárteles de la droga enfrentan la justicia. Y bueno, seguiremos trabajando, es lo que dice el comunicado. Los cárteles de la droga enfrentan la justicia y seguiremos trabajando. Y hay que recordar que pues el subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Christopher Landau, ha declarado que muy por el contrario de las declaraciones de Claudia Sheinbaum contra el gobierno de los Estados Unidos, esta relación continuará cada vez más estrecha. El periódico El Economista, la Reserva Federal deja intacta la tasa de interés y reducen el pronóstico del crecimiento del PIB de Estados Unidos. Parte del saboteo que está haciendo Jerome Powell, que está bajo las órdenes del cártel Rothschild, contra Donald Trump. El periódico El Financiero plantea a Sheinbaum a Trump un acuerdo global. Pactan incluir seguridad, migración y comercio fuera del TEMEC. Pues si es fuera de un documento oficial, quiere decir que esto es más bien una de las muchas cortinas de humo de Sheinbaum. Porque Sheinbaum tiene que ocultar, acuérdense, que no se reunió con ella. Donald Trump tuvo que irse del G7 para atender asuntos más importantes que hablar con una señora
que va vestida como, pues muy mal vestida al G7 y a decir locuras que no le prestan atención absolutamente nadie. Mantiene la suspensión de las importaciones de ganado por la presencia del gusano barrenador. Hay que recordar que el gobierno de López Obrador permitió el paso de ganado infectado por el sur de México. Permitir a inversores adquirir vivienda no atenta contra la propiedad privada, responde Octavio Romero Oropesa, amiguito de López Obrador, que ahora está en el Infonavit después de hacer destrozos en Pemex. Recuérdese que ellos estaban diciendo que no van a haber más desalojos. Por tanto, están pues asusando a la gente a que, así como se roban las cosas de los camiones de carga cuando hay un accidente en la carretera, pues que así se roban las casas también. Porque no están dando ninguna solución al problema de las invasiones de casas. Y luego por eso hay gente que también comete crímenes, que comete delitos, como Carlota, que le disparó pues a dos hombres que invadieron una de sus propiedades. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Continuamos. Bueno, pues si alguien pensaba que Inglaterra, por ser la sede de la masonería, le iba a perdonar la vida a los ingleses, se equivocaron. Es lo mismo que le está pasando a Israel. Algunas personas que consideraban que Israel era el representante máximo del Estado sionista, por su nombre lo dice, ¿no? El Monte Sión, creían un poco como la creencia que tenía Hitler, ¿no? Hitler tenía la creencia, o al menos eso es lo que predicaba públicamente, de que todos los judíos formaban parte como de una especie de conspiración para dominar el mundo. Y si bien hay una élite que realmente quiere hacer eso, una élite financiera que mayoritariamente se presentan como de ese origen étnico, como de origen étnico judío, la realidad de las cosas es que el pueblo judío común está padeciendo en el Estado de Israel, en un estado prácticamente totalitario, esta violencia, este horror, este sufrimiento de la guerra. ¿Ustedes creen que la élite padece esos sufrimientos? Pobreza, hambruna, inseguridad, guerras. La élite no sufre eso. Y es la misma historia que ocurre con nosotros los mexicanos. Yo no tengo nada que ver con la judía atea diabólica Claudia Sheinbaum. No pensamos igual de ninguna forma. No coincidimos en ningún punto. Y dicen que es mi presidente por un fraude electoral realizado por los cárteles de la droga. Bueno, pues de la misma forma los israelíes no quieren reconocer a Netanyahu, que ha sacrificado la vida de tantos israelíes, ni tampoco a otros representantes que de la izquierda de Israel también son criminales, créanme. Y lo mismo pasa en Francia y lo mismo pasa en Inglaterra. ¿Qué fue lo que ocurrió en Inglaterra y por qué hice esta introducción? Bueno, desde hace ya muchos años en Inglaterra el asesinar a los niños con aborto era algo ya reconocido. Sin embargo, la aprobación que se acaba de dar y de la cual se está pues tomando como si fuera cualquier cosa, sí tiene un avance en crueldad, en criminalidad, en ser sanguinolentos. El Parlamento británico aprueba por mayoría aplastante legalizar el aborto incluso durante el parto, es decir, con 9 meses de gestación. Con la mitad del cuerpo afuera se puede, con un cuchillo, cortarle la cabeza al bebé y después extraerla hecha pedazos del vientre de la madre. Eso es lo que acaba de aprobar el gobierno satánico, porque no hay otra forma de llamarlo, del Partido Conservador
y de pues múltiples fuerzas políticas que se unieron para aprobar este crimen en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque a Inglaterra ya quieren completamente desaparecerla con la invasión islámica. Y recuérdese que pues los musulmanes no abortan, por tanto están matando a los niños ingleses. Lo que va a hacer es que en menos de 20 años, está aquí a la vuelta de la esquina, la población islámica va a ser enorme. La población de terroristas islámicos va a ser enorme en Inglaterra. Y entonces sí, pues nosotros, América, los países de América, tendremos que bloquear vuelos, tendremos que romper relaciones comerciales con ese país que, para nuestra desgracia, tiene muchas armas atómicas. Imagínense si llega a ser primer ministro ya abiertamente un musulmán, si llegan a ser musulmanes en el parlamento, la mayoría, se convierte en un califato y en un enemigo a muerte de México y de Estados Unidos. Pero todo esto te lo oculta la caja idiota. Estamos al borde de ver cosas como la batalla de Lepanto, que a lo mejor y muchos ni siquiera saben qué fue la batalla de Lepanto. Búsquenlo. Hoy es más fácil, la inteligencia artificial incluso se los narrará. El Parlamento británico aprobó por una mayoría aplastante la despenalización total del aborto, incluido el asesinato de los niños a los 9 meses de gestación con cuerpo parcialmente dentro del útero. La enmienda NC1 permitirá a las mujeres abortar sin límite temporal, incluso en el momento del parto, debido a que no se especifica si existen vacíos legales u otras cláusulas que eliminan el infant life, la preservation de la vida del infante, del Acta de 1929, lo que equivaldría literalmente a permitir el infanticidio. Fue aprobada por la Cámara de los Comunes con 379 votos a favor, tras apenas 2 horas de debate y sin consulta pública previa. La medida pasará ahora a la Cámara de los Lores, donde el sector provida espera que se dé una fuerte oposición a los efectos de esta ley relacionada con el aborto, incluyendo las secciones 58 y 59 de la Ley de Delitos contra las Personas de 1861 y la Ley de Preservación de la Vida Infantil de 1929. Dirían que no se comete delito por parte de una mujer que actúe en relación con su propio embarazo. O sea, tiene libertad para matar a sus propios hijos. Se revela que hay una red del Partido Comunista Chino que estaría ligada a un multimillonario en Shanghái. Alimentó los disturbios, pues la violencia en las calles de los Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles. El FBI investiga a un multimillonario que sería un operador, un testaferro del Partido Comunista Chino que habría financiado los disturbios que los medios corruptos dijeron que eran de migrantes mexicanos contra Donald Trump, contra los agentes del ICE. Dicen que no sería así, que se trataría de una movilización financiada por el Partido Comunista Chino. Y es muy posible porque debo de recordarles que se estuvieron anunciando que daban $200 por ir a esas marchas violentas contra Trump. ¿Qué más? Bueno, pues el Partido Acción Nacional comunica: por pensar diferente Morena te quiere encarcelar, no a la censura. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues en el estado de Puebla y en el estado de Campeche, Laida Sansores en Campeche y Alejandro Armenta en Puebla quieren censurarte por pensar distinto, por criticar a sus gobiernos. Pueden ser de 11 meses a 3 años de cárcel y una multa de más de 40,000 pesos. Esta ley de censura puede utilizarse para perseguir periodistas, activistas y ciudadanos críticos de estos gobiernos. En Acción Nacional respetamos la libertad de expresión. No es un privilegio, es un derecho constitucional opinar, cuestionar y denunciar. No debe de ser un delito. Exigimos la derogación inmediata de la criminalización del uso del discurso libre. Vamos a ver esta publicación. Solamente la vamos a compartir parte de la imagen. Ahí está el comunicado. Es una ley de censura. Ustedes recordarán cuántas veces Morena había llamado prácticamente a la ejecución de jefes de Estado, las demonizaciones absolutas, y luego ¿qué es lo que ocurre? Después de que Donald Trump, pasamos a otra nota. Después de que Donald Trump eliminara a la USAID, el Partido Demócrata se declaró en bancarrota. No es broma.
de eso dependía. Todos los donativos para hacer las campañas, para impulsar el progresismo del Partido Demócrata, por lo visto se pagaban con dinero de la USAID. Renuncia el jefe de atención de ciberdelitos en el estado de Puebla, pues ha criticado agriamente la ley de censura promovida por Alejandro Armenta. Se trata de Alfredo Páez. Pues bien por Alfredo Páez, que ha defendido los ciberderechos, que hoy son de lo más importante. El exfuncionario, que se mantuvo 3 años en ese cargo, se había pronunciado a favor de modificar la iniciativa de la reforma presentada por Alejandro Armenta para censurar el Internet. Por distintas vías, recuérdese que Sheinbaum quiere censurar el Internet. Dijo: seguiré levantando la voz por una legislación en ciberseguridad que sea técnica, garantizada y consistente para combatir el cibercrimen. Hay que hacer un cambio integral, no solo se debe legislar de manera correcta y con conocimiento, también se debe fortalecer y capacitar a los policías y a las fiscalías. Rechaza completamente pues el monstruoso proyecto de Morena para censurar el libre discurso en redes sociales. Bueno, acá nos hablan de cuál es el orgullo. ¿Cuál es el orgullo? Pues no es el orgullo LGBT. Se puede estar orgulloso de otras cosas que no sean actividades sexuales. Estoy completamente de acuerdo. Jong Hong Kim se considera que es la persona con el coeficiente intelectual, es decir, la persona más inteligente jamás vista en el mundo. Es un hombre asiático. Vamos a ver la imagen. Bueno, pues él ha declarado que Jesucristo es Dios, el camino, la verdad y la vida. Pero los medios no te lo presentan porque una persona inteligente con estas características no merece ser conocida según los medios de propaganda ateos o pertenecientes a sectas como la santería, ¿no? Es de personas inteligentes tener la confianza, tener la conciencia de la existencia de Dios. O sea, una persona que es inteligente se hace preguntas y sabe que las cosas no surgen de la nada, ni se organizan de forma inteligente por azar. Tendríamos que ver más sobre este personaje, Jong Hong Kim. Exhibe Estados Unidos reinado del terror del cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento del Tesoro impone sanciones económicas a este cártel, que ha sido declarado organización terrorista. Y pues todas las acciones que hace el gobierno de los Estados Unidos tienen una justificación legal y también en hechos. El emporio criminal, delitos atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación, narcotráfico, uso de bombas, minas antipersona o explosivos, laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, control del puerto de Manzanillo o la aduana de Manzanillo. Hay que recordar que ahí fue asesinado pues un importante miembro de la Marina, miembros del Ejército. Practican la tortura, contrabandean petróleo, huachicol, realizan asesinatos de civiles, políticos, policías y demás funcionarios, cometen secuestros y extorsión. Practican feminicidios, tráfico de migrantes, reclutamiento forzado, fraude en tiempos compartidos y también corrupción de funcionarios, el pago de sobornos o cohecho. Bien, o sea, esto es grandísimo lo que está haciendo Donald Trump por nosotros y por su país. El Tribunal Supremo dictamina que se mantiene la prohibición de Tennessee sobre cirugías transgénero, hormonas cruzadas y bloqueadores de pubertad para menores en decisión de 6-3. Es decir, al menos la Suprema Corte de los Estados Unidos está actuando de una forma correcta, con mayor contundencia, con mayor conciencia, conforme a la legalidad y la protección de lo que se conoce como el interés superior del menor. Bueno amigos, pues es así como llegamos al final de esta emisión.
Y es muy importante orar por las personas que están siendo perseguidas en África, los católicos que están siendo perseguidos en África. Concretamente en Nigeria, se ha reportado que hay 200 cristianos que han sido privados de la vida en las peores condiciones, masacres realizadas por el extremismo islámico. Ocurrió un ataque en el cual fueron desplazados y asesinados con armas de fuego más de 200 cristianos. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan capítulo 15, versículo 20. Dicen que una de las muestras del fiel cristiano, pues es la persecución también. Bueno, pues vamos a cerrar con el programa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las asechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno al maligno Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esa oración la hizo su santidad el Papa León XIII, después de tener una visión sobre que el mal se estaba apoderando o que había fuerzas malignas dentro de la misma iglesia, dentro del mismo templo. Si te ha gustado este programa, sabes lo que hay que hacer: darle me gusta, compartir, comentar, suscribirte al canal, realizar un donativo por los canales habilitados. Gracias y hasta la próxima. Si Dios así lo quiere, estaré realizando un nuevo programa como este, o mejor que este, espero, próximamente. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.